Todos conocemos de qué se trata el Día de Muertos, una festividad en la cual nosotros nos dedicamos a recordar la memoria de algunos seres queridos que fueron al otro mundo. Dicha festividad ha estado evolucionando a lo largo de la historia desde las culturas mesoamericanas, por ejemplo las aztecas, mayas y otras, hasta las épocas virreinales, en donde se combinó las creencias mesoamericanas con las creencias católicas y cristianas. Pero ¿no te has preguntado siquiera cómo era el Día de Muertos en esos tiempos o qué tradiciones se practicaban en tiempos mesoamericanos, incluyendo las épocas virreinales de la postindependencia, de donde viene la famosa imagen de la Catrina, entre otras cosas? Bueno, es por eso de que te voy a hablar sobre cómo ha evolucionado el Día de Muertos a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Pero antes de empezar quiero pedirte que te suscribas a este canal y también que le des like y lo compartas este video en todas tus redes sociales, tanto Facebook como y si se puede en WhatsApp, porque cada vez de que lo compartes con alguien y le das like haces de que este proyecto siga prosperando. Sin más dilatación, comencemos. Iniciando en épocas mesoamericanas, los aztecas tenían dos festividades para conmemorar a los muertos. Una de ellas era el Micailhuitontli y el Huimicailhuitl, de los cuales uno significaba pequeña festividad de los muertos y la otra es gran fiesta de los muertos, el Micailhuitontli. La primera celebración se recogían todas las flores que se podían encontrar, con las cuales hacían una especie de guirnaldas para decorar los templos, a su vez que la noche anterior a la fiesta preparaban alimentos, de los cuales incluían tortas de maíz, carne de guajolotes y de perro. Ahora el Huimicailhuitl, los aztecas subían al techo de sus casas, apuntaban hacia el norte y llamaban a sus muertos diciendo: venid presto, os esperamos. Como dato adicional, en ese tiempo ya existían las ofrendas hacia sus seres queridos que pasaron al otro mundo, y en una de esas tantas que podían tener la ofrenda, ahí estaba la flor de cempasúchil, lo cual para los aztecas tenía un significado muy importante, es que era que su color y fragancia llamaba la atención de los muertos al regreso de la tierra. Aparte también indicarles cuál era el camino que debían tomar, y si lo queremos ver de esta manera, el camino hacia las personas que aún no siguen recordando con cariño. Cuando los españoles llegaron a México en el siglo XVI, estos trajeron sus festividades cristianas: el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre como el Día de los Fieles Difuntos, lo que hizo que se combinaran las festividades cristianas con las festividades mesoamericanas. Como dato adicional, el 1 de noviembre se festejan a todos los niños que murieron y el 2 de noviembre es ya a todos los adultos. También con la llegada de la harina en esta época se inventó el pan de muerto, y en los altares se conservaron las costumbres de poner alimentos, bebidas y objetos que le gustaba al difunto, pero desde luego también agregaron costumbres cristianas: crucifijos, velas, imágenes de santos, etc. También en la época virreinal se hizo de la tradición de visitar cementerios y tumbas para obviamente recordar a los muertos, cosa que no se hacía en épocas prehispánicas, ya que a los muertos se les enterraba abajo de la casa de la familia, y obviamente con la llegada de los españoles eso cambió. Época de la Revolución. Todos hemos visto la imagen de la Catrina, ese ser que aparece en los adornos referentes al Día de Muertos, y también en su contraparte masculina el Catrín, pero este personaje tuvo un origen curioso. De hecho, su origen fue en tiempos de la Revolución Mexicana. Para ser más específicos, apareció en 1912, 2 años después de que estallara la Revolución Mexicana. Fue dibujada por el caricaturista José Guadalupe Posada. Pero este personaje se podría decir que en esencia existía en tiempos de la presidencia de Benito Juárez, en el cual funcionaba como una crítica a todas las clases privilegiadas. Nada más que en 1912 ya se dio una imagen. Y la imagen es obviamente un esqueleto con vestidos finos y un sombrero con varias flores. Y su versión masculina, el Catrín, siempre vestía de un traje con un sombrero de copa y un bastón dependiendo de la versión,
Pero esta imagen no tuvo un gran impacto en la sociedad mexicana en ese tiempo, de hecho básicamente era una caricatura. La Catrina no fue que Diego Rivera decidió utilizar este personaje en una de sus pinturas más, concretamente en un mural llamado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde se ve a ese personaje junto con su creador José Guadalupe Posada. Y un dato interesante sobre este personaje: su nombre no era la Catrina, sino que su nombre verdadero era Calavera Garbancera. Te preguntarán qué propósito tenía la Catrina en esos tiempos. Bueno, la Catrina en ese tiempo era casi una especie de crítica a que la mayor parte del país eran pobres, negaban de que eran pobres, con el hecho de que más o menos querían aparentar ser europeos. En la época del Porfiriato la presencia europea estaba allí, de hecho varios de sus construcciones tienen una estética francesa. Más adelante en el tiempo, después de que Diego Rivera pintara su mural, la Catrina pasó a ser un personaje que siempre aparecía en las calaveritas literarias, de las cuales se podían escribir días antes del Día de Muerto, y funcionaba como una especie de burla tanto para los vivos como para los muertos. Y como conclusión, el objetivo principal del Día de Muertos es recordar a aquellos familiares o conocidos que se fueron antes que nosotros. El recordar viene de la época prehispánica. También en la creación de altares poner ahí las comidas, bebidas y objetos que usaba el difunto, y en la época virreinal es la adaptación cristiana a la celebridad y también de algunos que otros alimentos como el pan de muerto y también la visita a los cementerios. Y en la época de la Revolución es donde vemos con mayor frecuencia a personas disfrazadas de catrines y catrinas, y que a día de hoy en algunas producciones se ve a la Catrina como una especie de diosa de los muertos. Lo principal siempre va a ser recordar a aquellos que se fueron, pero no recordarlos con tristeza, sino recordarlos con alegría, recordarlos de que estuvieron aquí con nosotros, recordar los buenos momentos que pasamos con esa persona, y que es muy posiblemente muy pronto estemos con él y podamos alegrarnos y divertirnos con él. Te invito a que le des like si algunos de ustedes recuerda con cariño a alguien que se les adelantó, y también suscríbete si este 2 de noviembre vas a visitarlo. También quiero que compartas este video a toda la gente que conozcas para que vea la belleza de esta hermosa tradición mexicana.